Bienvenidos a este su taller de Biblia. Hoy vamos a ver la primera parte de los libros sapienciales. Y pues quise ponerles esta imagen de este pergamino que pues está contenido en ellos, en este pergamino, pues el libro de la sabiduría. En hebreo son los Ketubim. Entonces acabamos de terminar los profetas, los Nebim, y ahora vamos a ver los Ketubim. Significan escritos. Escritos se refiere a toda esta secuencia de libros que a veces dicen que son 7. Realmente aquí les voy a presentar más, aproximadamente unos 9 de estos libros que nos hablan de la sabiduría del pueblo de Israel. Sapienciales viene de sapiencia, que es latín, sabiduría. Y ketubim, entonces, que sería esta palabra, es escritos. Entonces, escritos de la sabiduría. La revelación y la razón son dos elementos que nos hablan de Dios. Primero, como decía Aristóteles, los animales racionales de ánimos, que quiere decir que tenemos movimiento y que tenemos razón. Entonces, algo que nos diferencia de todos los demás, de toda la demás creación, pues es la capacidad de pensar. Y en esa capacidad de pensar, Dios se revela. Entonces la sabiduría es un regalo de Dios, pero también es resultado de un esfuerzo del ser humano, un esfuerzo de reflexión, de, de experiencia, de aprendizaje. Y estos libros que vamos a reflexionar, a contemplar, son revelación de Dios, que habla a través de los hombres, los seres humanos, pero que integran la tradición sapiencial del Medio Oriente antiguo. Y pues son todos estos pueblos o imperios, naciones que nos narra el Antiguo Testamento y también el Nuevo, que ha conocido el pueblo de Israel, el pueblo también de Jesús, pues a través de la historia de la salvación. No podemos dejar de mencionar Babilonia. Recordemos que estuvo pues el pueblo exiliado mucho tiempo ahí en este imperio babilónico, y de ellos aprendieron pues sobre la lectura de los astros. Y algo importante de mencionar es el código de Hammurabi, que son reglas morales, reglas de conducta, y que se cree que fue modelo, este código de Hammurabi, modelo de el código hebreo, que son las 10 palabras, el decálogo, el devarim, los 10 mandamientos, que podría ser pues un reflejo de esta sabiduría babilónica, estos 10 mandamientos de reglas de conductas morales. De Egipto se obtienen aspectos sobre la vida y la muerte. Egipto, ya ven que, pues, de lo que conocemos, ¿verdad? Más popular, lo de las momias, las pirámides, esta relación misteriosa con la muerte, pero también con la vida. De ahí aprenden también los hebreos. Estuvieron mucho tiempo en Egipto y seguramente se pudo absorber mucha sabiduría de este país. De los cananeos, que serían Siria y bueno, lo que ahora es Palestina, Siro-Palestina, esta región, las lenguas cananea, hebrea y aramea tienen la misma raíz y comparten esta sabiduría. Y también la sabiduría griega. Aquí ya todavía no incluimos sabiduría romana, que también hay. Esto ya es porque estamos en el Antiguo Testamento y los libros sapienciales pues llegan hasta ahí, hasta la cultura griega, que conocieron los macabeos, con también fue una invasión un poquito distinta a Babilonia. No fue una invasión violenta, sino una invasión cultural. Los griegos conquistaron culturalmente con su sabiduría. Se conoció entonces el helenismo, helénico, de hecho, Grecia se llama helénica, o sea, así se llama Grecia. Nosotros en español decimos Grecia, pero el país se llama el helénico, ¿no?
Entonces, por eso la cultura helénica, el helenismo tiene que ver con los griegos y son todos estos filósofos antes de Cristo. Por ejemplo, Sócrates, que pues es 300 años antes de Cristo, y del que se cree que también Jesús aprendió algo, ¿no? Bueno, no de él directamente, sino de lo que se hablaba de Sócrates y de Platón y de Aristóteles. Entonces, esa sabiduría también está en la Biblia, pero no de manera específica, sino pues en la lengua, por ejemplo, el libro de la sabiduría está en griego y también ya se empieza a hablar de capacidad espiritual a través del intelecto, no solamente del corazón, sino ahora también del pensamiento. Ahí está la cultura griega. Entonces, Dios que se revela a través del intelecto humano, no solamente de los sentimientos, sino que Dios entra en todo el ser humano y estos libros nos van a narrar sobre la experiencia de vida, sobre lo reflexionado. Hay varias formas de la sabiduría israelita. Por ejemplo, la sabiduría que nació en la corte o en el palacio, que es la de los reyes. El libro de Proverbios atribuido a Salomón y algunas partes de la sabiduría. Y los salmos que vienen a ser como que sabiduría de altar, de templo, porque son alabanzas atribuidos a David, al rey David. Hay sabiduría de reflexión, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el mal, el origen del mal, como este libro de Job. Ahí vamos a encontrar pues explicación a la justicia, ¿no? Aunque te portes bien, te va mal. ¿Por qué? Porque Dios castiga. Eso nos va a ayudar a reflexionar Job. Eclesiastés, que también es un libro de reflexión, se parece a Eclesiástico, pero son distintos, también lo vamos a ver, porque Eclesiástico es de estudio, junto con todo lo demás de la sabiduría, son para estudiar. Y Lamentaciones sobre el pecado y la muerte, y estos libros apócrifos, que sería el cuarto libro de Esdras y el segundo de Baruch. En nuestra Biblia tenemos Esdras nada más uno y dos, pues existe un libro cuarto que es apócrifo y que también es considerado pues sapiencial, pero apócrifo. Y en la Biblia nuestra canónica tenemos a Baruch uno, porque hay un segundo libro de Baruch, apócrifo. Y finalmente el Cantar de los Cantares, que es un libro que entró por la ventana, porque no lo querían, porque es un libro erótico, un libro que habla del amor de una pareja y que se relaciona entonces con Dios y el pueblo. Y entró gracias al capítulo 6 versículo 8 que habla de Yah, el amor de Yah. Esta es la raíz de Dios. Y por eso entró, porque tiene la letra de Dios. Entonces es un libro que se consideró inspirado por Dios y ahí está. Se coló, pero es de amor y vida y es un libro que deberíamos de leer también todos y sobre todo pues contemplarlo. Empezamos con este libro de Proverbios que es nacido en el palacio, en la corte, en el reino, en la monarquía. Proverbios se dice, aquí está, Mishlei. Esta es la mem, la sh. Entonces, Mishlei. Y significa refranes o dichos, esos que nos decían nuestros abuelitos, ¿verdad? Ustedes saben refranes que como nos enseñaban en la primaria, que al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esos son sabiduría. Entonces el libro de Proverbios son refranes o dichos que se han pues puesto en papel, escritos. Tiene 31 capítulos y los primeros 9 son una introducción teológica. ¿Qué quiere decir introducción teológica? Pues que nos hablan sobre la sabiduría de Dios. Estudio de Dios, teológico. Entonces tiene que ver con la sabiduría en relación con Dios. Después esta imagen de un rey
que está, se supone que es el rey David y es pues la representación de la paz, del bienestar, de hacer, cuando se hace la voluntad de Dios, se obtiene este rostro de armonía. Los proverbios son del siglo IV antes de Cristo, o sea, estamos en tiempos de Salomón, y es una doctrina, enseñanza, que un padre o un maestro está dirigiendo a su hijo o a un discípulo. Entonces, depende qué estás viviendo tú, lo puedes también, pues si eres mamá, si eres papá, y como que si la verdad es a tus hijos, pero si no tienes hijos, como es mi caso, como un enseñante, como un maestro, hacia un seguidor, ¿no? O como el caso de Jesucristo. Entonces, esa sabiduría, pues, digamos, presentada para ayudarle a los nuevos, a los jóvenes, a superar los riesgos de la vida. Tenemos como ejemplo sobre la mala mujer, o sea, alejarse de la mujer que es, que hace actos malos, ¿no? Capítulos 6 y 7 es un ejemplo. Y a veces también habla de la sabiduría fuera de Dios, es una mala mujer también, o sea, lo que sería eh, la soberbia, cuando nos sentimos superiores a Dios. Esa sería una mala mujer también. Entonces, a veces es metafórico el libro de Proverbios, o casi siempre las metáforas. En cambio, del 10 al 31 es una antología, o sea, es un compendio, un conjunto o pues de palabras. Se ha hecho pues la recopilación, es la palabra que buscaba. Es una recopilación de refranes. Se le atribuye a Salomón, que tuvo el tiempo de hacerlo, y los medios y el dinero sobre todo, que incluye dichos sobre la conducta personal y familiar, cómo el joven debe comportarse hacia los ancianos, cómo debe ser con sus papás, cómo se debe comportar en sociedad para, pues, para ser moralmente bueno, sobre las riquezas, el uso de los bienes, sobre las costumbres del lugar y las normas del contexto hebreo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de la mujer que es fuerte. ¿Cómo es la mujer ideal? Es la pregunta que se hace Salomón, porque pues él tenía, pues sí, humanamente tuvo problema de mujeres, no problema, digamos, que era su debilidad, que le gustaban mucho las mujeres, tuvo muchísimas, y pues por eso habla mucho de la mujer, de aquella que le hizo sufrir y de aquella que fue como pues su ideal, ¿no? Porque dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Seguramente tuvo muchas buenas mujeres también, entre ellas, pues, la esposa última. Pero cómo es la mujer ideal es lo que vamos a ver después. Es el que les voy a proponer al final de explicación. De Proverbios saltamos a los Salmos, que es la sabiduría del altar o del templo. Aquí está la palabra hebrea. Es que salmo no dice mucho, es una palabra griega, salmos. Y en hebreo se dice teilim o tehilim. Seguimos sin entender hasta que vemos el español, ¿verdad? Alabanza, lodare en latín. Entonces, ya sabemos lo que es una alabanza, ¿no? Hacemos así como que alabar, levantar las manos y cantar. Eso es un salmo. Cada vez que nosotros en la misa por eso los salmos se cantan. Si no tenemos buena voz, bueno, lo leemos, pero los salmos son para cantar. Están hechos con música. Son 150 oraciones y cantos. Bueno, hay más. Los que tenemos en la Biblia son 150, pero hay otros salmos también de Salomón y de otros sabios que no están incluidos, pues porque no lo vieron necesario. Pero sí existen salmos apócrifos, hay 151, 152, y no hay infinidad, no sé la cantidad exacta, pero hay más de 150.
Y la característica de estas oraciones y cantos es que iban acompañados con la cítara. La cítara es como el arpa. Esta imagen está un poquito exagerada. La cítara es la mitad de esta arpa. Es una arpa más pequeña con la que se puede bailar. Aquí pues se va a tropezar con esta arpota. Ah, es que llega hasta aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, más o menos, pensé que llegaba hasta el pie, pero es el pie de la otra imagen, del otro bailarín que está aquí danzando. Entonces la cítara es un arpa que se puede cargar, es un instrumento de cuerda con la que se puede cantar y bailar. Y la lira pues sería la guitarra, lo que conocemos como guitarra. Tradicionalmente son atribuidos al rey David. ¿Por qué digo tradicionalmente? Pues porque no todos son de él. Algunos sí, pero no todos. Que era un gran cantor y poeta. Mm, es que algunos salmos tienen influencia cananea y egipcia, como decía al principio. Otros del periodo persa. Y pues acuérdense también que vimos el salmo del destierro en Babilonia, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Entonces son salmos que nacieron en diferente tiempo. Ya no existía el rey David. Entonces por eso no son de él todos y tienen que ver con lo que vive el pueblo. Ya son la recopilación lo que tenemos y ya se están divididos de esta manera. Del 1 al 41 son salmos de súplica personal, que son de oración, de petición de ayuda al Señor. Los de excelente poesía, con una métrica y una rítmica y también música incluida, tenemos del 42 al 49. Seguramente estos sí son del rey David. Los de tipo nacionalista, el 50 y del 73 al 83, que hablan de nacionalismo, quiere decir como amor a la patria, ¿no? Entonces, son estos salmos que hablan de la pertenencia a Jerusalén, al pueblo hebreo y a la religión judía. Sobre el reinado de Dios, tenemos el Salmo 92 y del 96 al 100, donde Dios reina, donde se reconoce su majestad, ¿no? De alabanza y confesión de fe, del 113 al 118 y luego del 146 al 150. Y finalmente de peregrinación, como ese que canta, qué alegría, cuando me dije, ese es de peregrinación. Vamos a la casa del Señor, es de 120 al 134. Son los de la subida al monte, subida al templo, que se hicieron para cuando van en procesión, peregrinación. Entonces, esos son los salmos, sabiduría del pueblo, que nos muestran cómo ellos conciben a Dios, cómo, digamos, también se desahogaban ante todo lo que vivían y cómo se animaban a través de estos himnos, se animaban a, como si fueran unas porras, ¿no? En los momentos difíciles, cantar un salmo era como, pues, echarse porras y volverse pues, a motivar, volverse a revivir y a sentirse parte de un pueblo que estaba siendo pisoteado. Bien, entonces, hoy les presento esos dos porque quiero que profundicemos en esta parte sobre la mujer fuerte. También aprovechando que la mayoría de ustedes pues son mujeres fuertes, ¿no? Para que se sientan identificadas. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 31 de Proverbios y vamos a empezar a leer del versículo 10 al 31. Ya saben, ¿eh? Quien encuentre primero es quien nos ayuda a leer, si quiere. Proverbios 31 del 10 al 31. Ya lo tengo, Rafta. A ver, Yo también, escuchamos. Rafa. ¿Quién dijo primero? A ver, la escuchamos. Así creo. Voy, ok. La mujer valiosa. Una mujer valiosa, ¿quién la encontrará? Es más preciosa que las perlas. Su marido confía en ella y no le faltarán ganancias.
Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y trabaja con laboriosidad. Es como barco de comerciantes que de lejos trae sus víveres. Se levanta cuando aún es de noche. Distribuye la comida a sus criados y las tareas a sus criadas. Examina un campo y lo compra. Con lo que gana, planta un viñedo. Se ajusta el cinturón con fuerza y despliega la fuerza de sus brazos. Comprueba si sus tareas marchan bien y de noche no se apaga su lámpara. Aplica sus manos para hilar y con sus dedos elabora el tejido. Tiende su mano al necesitado, alarga sus brazos al pobre. No teme que la nieve dañe a sus criados, porque todos van bien abrigados. Se confecciona mantas y sus vestidos son de lino y púrpura. Su marido es estimado en la ciudad cuando se sienta con los ancianos del lugar. Teje telas de lino y las vende, y proporciona cinturones al comerciante. Se viste de fortaleza y dignidad, y mira esperanza al porvenir. Abre su boca con sabiduría, su lengua enseña con amor. Vigila lo que hacen sus criados y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos para felicitarla, su marido para elogiarla. Muchas mujeres demostraron lo que valen, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece alabanza. Alábenla por el éxito de su trabajo, que sus obras la engrandezcan en la plaza. Muchas gracias, Pati. Con gusto. Qué bonita poesía, ¿eh? Se la pueden dedicar, si ya no tienen a su mamá con vida, a ustedes mismas, aunque sea, ¿eh? Si todavía tienen a su mamá, díganle esta poesía. Porque de hecho, esta la escribió, pues aquí, el rey de Masá a su mamá. Bueno, la enseñanza de su mamá. Y pues yo, cuando estaba leyendo este acróstico, un acróstico, pues es que empieza con una palabra, ¿verdad? Y va formando pues un objetivo, a veces una frase. En este caso, no sé sus Biblias, pero la mía pues trae el alefato, que sería como si fuera el abecedario hebreo, desde la Aleph hasta la Tau. Esta es la cruz de San Francisco de Asís, el que usaba la Tau o Taf, es- significa pues ser el último. Entonces, nuestro abecedario termina con la Z, ¿verdad? Pero en hebreo, pues su abecedario, el alefato, termina con la tau, ser el último. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las 22 letras del alefato. Y justamente donde está lo que sería la iot, acabo de verlo, que está el versículo que más me gustó, el 25. Está vestida de fuerza y dignidad, sonríe ante el día de mañana. Es la mujer ideal. Su vestido no es de lujo, no es de oro, no es de lana, de lino, sino su vestido es fuerza y dignidad. O sea que cuando tienes fuerza y dignidad, lo que te pongas te va bien, porque vas con la elegancia, con este rostro que todo supera. Y con la esperanza, porque sonríe ante el día del mañana. Esto quiere decir, pues es una mujer de esperanza. No sé ustedes qué les parece, que de algo que les haya llamado la atención. A mí se me hace hermosísima la lectura, Rafa, hermosísima. Habla de una mujer sabia, de una mujer trabajadora, de una mujer que siendo así, este, pues el hombre o la persona que viva con ella, pues encontrará mucha riqueza. Así es, Claudia. Fíjate que cuando estábamos haciendo los equipos de misión, dijimos, no pueden ir
equipos donde vayan solo hombres. Se ocupan también la presencia femenina. De hecho, a mí en mi equipo solamente me tocó una mujer y fue que los demás compañeros decían, qué bueno que viniste, porque ella siempre traía en su bolsa comida, traía hasta un corta uñas, un encendedor que Ah, qué ocupamos, bueno. o sea, siempre administradora y papel de baño, o sea, trae de todo, ¿no? En la bolsa. Sí, Y dijimos, qué bueno que tenemos una mujer en el equipo. Y así es esta narración, o sea, es proveedora. Y también sí, pensaba en las mamás, ¿no? Es como una mamá, que todo está siempre al pendiente. En la parte que dice que, pues, se levanta cuando todavía es de noche, o sea, es madrugadora, sí, pues me acordaba de mi mamá cuando nos levantaba para ir a la escuela, ¿no? Y aunque no tenga hijos, yo creo que es una mujer que hace esto, pues es generosa. Habla de la generosidad. Entonces, en el versículo 29 dice, muchas mujeres han dado prueba de lo que valen, pero tú las superas a todas. O sea que ahí, bueno, el que la escribió tal vez se lo está dedicando a su mamá, diciendo que, pues sí, la mejor de las mujeres es nuestra mamá. Pero también se le puede dedicar a, pues como se pensaba antes, que Salomón lo había escrito a una de sus amores, ¿no? Entonces también es válido. Sin embargo, son los 22, son 22 versículos entonces que hablan de las cualidades que debe tener una mujer. Casi todo tiene que ver con que aprovecha el tiempo. Eso es una persona que aprovecha su tiempo, que todo lo hace bien. Pero se resume en el amor. ¿Quién la encontrará? Es la pregunta. ¿Quién encontrará una mujer así? Ojalá y siempre encontremos mujeres así. Sobre todo que ustedes sean una de esas mujeres, que sean esa mujer, que todo el mundo quiera tenerla a su lado, en la casa y en el trabajo y donde sea. Una mujer que sea, pues sí, al deseo de lo que Dios quiere, porque como esto es revelación, es con fe vemos que es lo que Dios busca también de las mujeres. Y así hay otros textos que hablan de cómo es por ejemplo, el joven, cómo debe ser un joven, eh, incluso pues no habla de cómo debe ser el hombre, pero pues debería de haber uno, pero sí cómo se deben comportar los hombres. No el hombre ideal, pero sí en el comportamiento. La seducción, cuidarse de eso, el cómo debe ser un maestro, cómo debe ser un discípulo, los deberes con el prójimo. Entonces, si ustedes tienen hijos o son enseñantes, pues recomiéndenles leer los proverbios. Incluso a nosotros que ya estamos grandes, que somos adultos, pues hay que leer proverbios porque nos van a enseñar cómo vivir. Es experiencia de un pueblo. Y, por ejemplo, a mí hay adolescentes o jóvenes que me preguntan, ¿y qué libro me recomiendas? Y yo, después de leer los evangelios, le digo, pues los proverbios. Léete los proverbios porque vas a crear una conciencia, vas a valorar lo que es la vida de un pueblo que ya vivió. Y después de Jesucristo, pues hay que conocer también estos refranes cuando empezamos a vivir. Sobre la mujer hacendosa o la mujer ideal, la mujer perfecta, ¿qué más les dejó? ¿Con qué se identificaron? ¿A quién les recuerda? ¿O algún versículo que les haya cautivado?
Yo creo que de recordar, pues sería al modelo ideal, ¿no? A nuestra madre, a la Virgen María, primero, Ujú. yo creo, ¿no? En todas en la parte del amor, en la parte del dar, el de la esperanza, la fortaleza, este, el de tender la mano al necesitado, todo en general, o sea, en ese sentido, yo creo que sería igual a la Virgen, ¿no? Y si ya lo vemos, como dices tú, a nosotros, pues sí, sería nuestra madre y bueno, uno que está en ese proceso de, bueno, yo en mi caso, este, pues en algunas partes sí podría ser, sentirme identificada con algunas partes en mi propio ser de mamá y de mujer también. Así es, Pati. Sí, sí, también nos describe precisamente lo que es la Virgen María. Seguramente ella conocía estos proverbios y le echaba ganas pues para ser este tipo de mujer que le agrada al Señor. Es la mujer que le agrade al Señor. Sí, pues ojalá y todas las mujeres pudieran conocer esta parte, porque a veces nos leen nada más la de San Pablo, ¿no? Que la esposa perfecta es la sumisa y pues sí, no me gusta mucho porque está en la Biblia y todo, pero sí habla de una mujer pues más, digamos, sufriente. Y aquí en Proverbios, que es pues antes de San Pablo, pues nos habla de esta mujer que va con dignidad y que trabaja, que es graciosa en el sentido de que tiene gracia, ¿no? Pues la llena de gracia, como decías, la Virgen María, y que supera todas las pruebas y que pues es la felicidad de su marido. Entonces, es alguien a quien nosotros deberíamos de conocer. Es alguien que deberíamos de estar cerca, a quien deberíamos tener cerca, ¿no? Puede ser una amiga, puede ser nuestra mamá, y ojalá y pues pudiéramos ser nosotros. Digo, yo no soy mujer, pero también lucharía por ser así también, que seamos esas personas que todo el mundo quiere tener a su lado. Bien, pues hoy va a ser así cortito porque no quise tomar los demás, otro libro sapiencial, porque son más largos y más complejos. Entonces ahorita nos quedamos con Proverbios y los Salmos, y la próxima semana vamos a ver los demás libros sapienciales, tanto el Cantar de los Cantares como Eclesiástico, Eclesiastés, de Baruch y Job. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o podemos concluir? Mm, Sí, Rafa. Entonces, ahorita pues ya vimos lo que es la Torá, los Nevin, y ahorita Ujú. estamos con los Ketuvim. Ándale, Entonces pues, ese es la Tanaj, la Tanaj. Entonces la Tanaj se compone de la Torá, 5 libros, los Nevin, 8 libros, los Ketuvim, 11 libros. Entonces la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los Nevin, los profetas, los Ketuvim, los escritos. exacto. Entonces, ahorita ya vemos los escritos. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Crónicas 1, Crónicas 2. Entonces, eso sería, ¿verdad? Los que tuvimos escritos, ya vimos estos como históricos, ajá, los de las crónicas y las eh, novelas narradas, ¿se acuerdan si eran Esther, Ruth? Que no todos son canónicos, son deuterocanónicos. Y sí, nosotros estamos viendo más libros de los que tiene la Tanaj. Nosotros estamos Ujú. viendo
46 libros del Antiguo Testamento. Así es. Entonces, ya estamos por terminar el Antiguo Testamento y no lo puedo creer porque se me hacía tan largo el camino, pero ahí Ujú. vamos. Pues sí, y también como te mencionabas lo del alefato, Ujú. pues sí, son 22 al alfabeto, pues son 24. El alefato nada más son 22. Sí, pues inicia con alef y termina con ta. Muy interesante eso, el alefato. A mí me gusta mucho estudiar el alefato. Sí, fíjate qué trabajo, qué empeño de este escritor que quiso Sí. hacer este acróstico. O sea, cada letra y cada inicio de frase o de dicho, de versículo, tiene Ujú. la letra, la letra hebrea, por ejemplo, la Aleph, y así empieza, ¿no? Sí, El versículo. Entonces, así todos, es un gran trabajo que se hizo y por eso son sabiduría. Son libros de veras, pues bien preparados, bien narrados. sí es, Rafa, y pues cada letra es su número y también tiene una figurita. Aleph, toro, Bet, Cas, Gimel, camello, Dalé, puerta, Hey, ventana, y así. Cada uno Sí, tiene una figurita. Y es muy importante esto porque y esto la viene en la Biblia. comparten. O sea, los hebreos comparten esa sabiduría con los cananeos y luego se hizo el arameo, ¿no? Entonces, Así es. se habla de las lenguas semíticas. Sí, por ejemplo, viene Bet. Bet significa casa. Casa, Pues, por ejemplo, en la Biblia viene Betania, Betsaida, Betania, viene Betel, viene Belén. Todo eso tiene un gran significado. O sea, ya agarrando de la onda poquito el alefato, ya va uno entrelazando. Como dicen los chavos, ya le estoy agarrando la onda. La onda. ya Betania, lleva uno casa el del... 20. Exactamente. Betania, que casa del pobre. Betsaida, que casa de pesca. Betel, casa de Dios. Belén, casa de pan. Ya le van uno agarrando la onda con el alefato. En la casa del pan donde nació Jesús, que es el pan de vida, ¿verdad? Así Sí, todo es. tiene sentido. Por eso Sí, supera los estudios. No solo es un libro pues de lectura, sino de reflexión y sobre todo de vida, la Biblia. sí, Es revelación de Dios. O sea, por eso son libros sagrados, porque cada vez que seguimos profundizando encontramos más cosas. Y yo creo sí. que nunca se va a acabar el estudio de la Biblia. Aunque No, terminemos muy de presentar interesante, Rafa. los libros, todos los 72, 73 que les vamos a presentar, pero no, nunca se va a acabar. Por ejemplo, Rafa, el código de Hammurabi, Ujú. ¿ese de qué año es? Es todavía, pues, anterior a, pues, A lo que Moisés. sería a Moisés. Es de Abraham. Es que No, Babilonia ya existía, o sea, antes de que se hiciera imperio ya tenía su sabiduría. Antes de que pues, emperador, a un gobernante se le ocurriera invadir a más naciones, sí. Babilonia había nacido como una nación, digamos, buena, eh, pues sí, es buena en sí, pero con Ujú. sabiduría propia, ¿no? Sí, Y es anterior a los hebreos. sí, con sus 282 leyes. Luego Y por, tenemos la ley de Talión. ajá, es precisamente porque es anterior al pueblo hebreo, empezó a Sí, tener fuerza, ¿no? Y poder, igual los egipcios. Y invaden estos pueblos pequeños, que los hebreos de verdad es un pueblo pequeño y sigue siendo un pueblo pequeño, y más ahora sí, disperso por el mundo, pero porque nunca tuvieron pues, deseo de invadir, más que con David un poco, algunos pueblos de ahí cercanos, sí, pero siempre fue más bien invadido, y en esas invasiones, pues, aprendieron este código de Hammurabi, y acuérdense que, bueno, Moisés, de hecho, pues es un personaje que podría ser que no existió, que no sepan los judíos porque me van a linchar, pero
¿no? pero podría ser un personaje, pues más bien así como para los griegos. eh, Fue Homero, un personaje pues de leyenda, un personaje de literatura que es muy importante porque le da sentido a la cultura. Entonces Moisés toma esta parte y pues se le atribuían todos los libros del Pentateuco a Moisés, como si él fuera esta pues comparación con Homero en los griegos. Entonces no fue cronológico. Abraham y Moisés fueron personajes, incluso Adán, especialmente Adán, personajes, no quiero decir inventados, pero sí creados para darle sentido a la historia de salvación, originados pues en ese sentido, para darle un inicio a a lo que ya estaba formado. Acuérdense que dijimos que cuando el pueblo adquiere identidad es cuando ya tienen un reino, ahí con este Salomón. Con David empiezan y con Salomón hasta que escribe todo esto, entre ellos los proverbios, es cuando ya el pueblo tiene esta identidad. Y pues sí, pues de todo lo que se acordaban de que han conocido otras culturas, pues también está ahí. La Biblia tiene, por eso es un libro que no solamente es de ellos, es un libro de la humanidad. Es un libro que contiene la sabiduría del ser humano, de todos los que serían el Medio Oriente. Otros, en Oriente tienen otros libros. eh, Aquí, por ejemplo, la cultura en México, pues tienen otros códigos, ¿no? Que también son sabiduría, pero esta compartida con los pueblos que les mencionaba al principio, con Babilonia, con los sirios, asirios, es, pues con los egipcios y los griegos, pues están aquí en esta Biblia. Si los israelitas hubieran conocido es otro tiempo, es otro momento, pero si hubieran conocido a los mayas, hubieran conocido a los aztecas, seguramente los hubieran mencionado también aquí, pero pues son otros tiempos, otros periodos que no compartimos, sobre todo otras regiones. Entonces Adán fue creado. Adán fue originado como literario, sí. No tenemos la certeza de que existió. Bueno, además de que Adán significa humanidad, no es Sí. realmente una persona, es una Entonces, referencia a la humanidad. Ajá. eso es lo que quería escuchar ahorita de Adán. Porque fíjate, Rafa, que hay teólogos que unos dicen que sí existió y otros dicen que no existió. Ujú. O Es la sea, teoría del creacionismo, es una teoría es una que, teoría, digamos, ¿verdad? que calma nuestro deseo de saber todo, Exactamente. el Rafa, creacionismo. y si tú a Adán le quitas la segunda A, ahora dice ADN, ¿cómo ves eso? O por ejemplo, Adama significa del hebreo viene tierra, y si Adán fue sacado de la tierra. Sí, Adama, es que es Adama realmente la palabra, que quiere decir barro, Ujú. y hace Sí, referencia a la humanidad. Es que es ok. humus, humus en latín es barro. Por eso cuando Sí, digo humanidad estoy diciendo de realmente barro. Nosotros somos humus, humanidad viene de humus, somos barro. Entonces, si yo dijera ahorita, habla del barro, pues estoy haciendo humanidad, nada más que en latín. ok. Yo creo que Pero voy a dejar hablar a los demás. sí, Toño, gracias. Gracias por tus Sí. comentarios también de sabiduría, de Gracias experiencia. por escucharme, Rafa. Sí, nada más que con lo del ADN ya es una mezcla, porque pues el ADN viene de otra formación, de otra lengua, no sé si es inglés o qué es. Sí, Es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Pues sí, en español, sí. pero sí ya estamos mezclando lenguas. Sí, acuérdate que subí poquito de alguien que anda diciendo por ahí. Dicen que el nombre de Dios viene en el ADN. Andan por ahí unos videos. Dije, pero voy a preguntar al que sabe, le voy a preguntar a Rafa, pues es el que sabe. Pues yo no sé, Yo sé Biblia, pero esas cosas ya de morbos y cosas esas ya no. ¿verdad? O sí, pues cosas que van inventando. Pues Sí sí, es. está interesante, pero hay que ver bien qué están diciendo, Ok, ¿sale? Para que no nos ok, gracias. perdamos. Sí.
pues si no tienen algo más que compartirnos, podemos dejarlo aquí para terminar la sesión de hoy. Sergio dice que acaba de llegar, pues ahí te dejamos de tarea que veas el principio. Hoy estamos hablando de los libros sapienciales y pues después continuaremos con los demás. Hoy vimos nada más a dos y una parte de la mujer ideal. Ok, gracias, Rafa. Bueno, pues gracias a todos y un abrazo de Pascua, aunque ya ayer terminó la octava, pero hoy celebramos la encarnación, mejor conocida como la Anunciación, el misterio de Dios que se quiere hacer humus, se quiere hacer Adán, ser humano. Dios quiere vivir entre nosotros y hoy pues se trasladó del 25 de marzo porque cayó en Semana Santa al primer lunes, al lunes después de la octava de Pascua. Entonces el tiempo pascual pues es un tiempo de alegría que ojalá puedan vivirlo así, con vida y pues que tengan mucha alegría en sus vidas y puedan ser luz como Jesús. ¿Sale? Un abrazo de Pascua a todos. Igualmente, Rafa, muchas gracias. Igual, Rafa, muchas gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches. Nos Buenas vemos el noches. próximo lunes, ¿sale? Nos Rafa, vemos el viernes. Rafa, Hasta el viernes, sí. ¿Qué sí? perdón, ¿por qué no podemos terminar con tu bendición, por favor? Bueno, porque no soy sacerdote, Pues no pero importa. podríamos invocar la bendición general con el Claro que sacerdocio, sí. sacerdocio Sí, común. sí. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor, que es vida, que es nuestro papá, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que vayamos a Muchas anunciar a gracias. Jesús resucitado. ¿Sale? Gracias. Bonita noche. Así sea. Buenas Buenas noches. Gracias a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches.